Bueno, ahora sí, ¿no? Ya estamos probando nuestras diapositivas para proyectar el día de hoy. Gracias al Centro Especializado en Gestión Pública que nos permite llegar a ustedes con estas capacitaciones constantes que se viene dando. Muy buenas noches a nuestros participantes. Les agradecemos por su participación. Y bueno, estuvimos hablando en nuestra sesión anterior del problema público. Estuvimos viendo de que existen diversas formas de analizar el problema público. Se me disculpan, por favor, voy a bajar el volumen de la música de fondo. Muy bien. Bueno, y continuamos. Le estaba indicando que habíamos visto el problema público, que existen diferentes formas de solucionar el problema público, diferentes políticas, estas políticas que realiza el Estado, ¿no? A través de su gestión administrativa. Entonces, veíamos que la forma de resolver el problema público no solamente podía realizarse desde la actividad pública en sí, desde el Estado, sino también podría verse desde la actividad privada y desde la sociedad civil organizada. Por ejemplo, un ejemplo era del caso de la migración, esta migración que afecta, ¿no? En algunos casos eh, a la población en general. Entonces veíamos que la migración tenía que tomarse una política a nivel nacional, una política desde los entes del Ejecutivo. Pero si veíamos, por ejemplo, el caso que vimos, el ejemplo, la invasión de las vías públicas, de las aceras, ya sea por el comercio ambulatorio, ya sea por construcciones que se dan en las diversas poblaciones, sobre todo en las ciudades, veíamos que ese problema debería ser tomado desde otro ámbito, ya desde un ámbito local, ¿no? Desde un gobierno local, ya que tiene sus diversos instrumentos para resolver ese problema público. Pero también veíamos que para resolver el problema público se tenían que aplicar políticas, y estas políticas vienen desde los niveles más altos muchas veces. Entonces, habíamos visto esta diapositiva. Entonces, habíamos visto que las políticas se toman desde el acuerdo nacional. Existe un acuerdo nacional en que participan los actores sociales, los actores privados. Mencionábamos a la CONFIEP, a la Sociedad Nacional de Industrias, a la población organizada. Entonces, de esa concertación salía el foro del acuerdo nacional. Y de ese foro del Acuerdo Nacional nacía la visión concertada a futuro, ese futuro esperado. Y mencionamos nuestra visión como Perú al año 2050, nuestra visión, cómo queremos llegar al año 2050. Una vez teniendo ya esa visión a nuestro futuro, desarrollamos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ¿Y quién tenía que aprobarlo? Pues aprobado por el Consejo de Ministros. Y todas las demás políticas tenían que alinearse, ¿no? Tenían que articularse al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y mencionábamos a los sectores, el sector educación, el sector economía, el sector salud, muy importante en estos tiempos. Tenía que articular sus políticas a este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y también existen otros planes multisectoriales. Y al hablar de sectores, mencionábamos que para nosotros un sector viene a ser los ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior. Entonces, si hablamos de planes multisectoriales, entonces ya vemos de que se trata de dos o más ministerios que realizan un plan en conjunto. Entonces, posterior a la política sectorial, ya viene en la política regional los planes de desarrollo regional concertado, esa concertación que también se da entre los actores sociales, los actores privados y los actores públicos. Después en la localidad, los planes de desarrollo local concertado, ya sea en la provincia o en el distrito, que también tienen que articularse a los planes sectoriales y al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y ya como institución, ya como entidad, tenemos los planes estratégicos institucionales
y los planes operativos institucionales. Entonces estamos recordando la clase anterior, como hemos visto esta articulación de los planes y las políticas del sistema nacional. Entonces vamos avanzando y vamos recordando también que en el marco del reglamento que regula las políticas nacionales, nos indicamos, ¿no?, que es un documento aprobado por un decreto supremo que recoge las decisiones de la política para resolver un determinado problema público. El fin de toda esta articulación es resolver el problema público. Si el problema público es la anemia, hay una política nacional que indica terminar con la anemia. Y en el sector salud, ¿qué indica? Apoyar, ¿no? Apoyar desde el sector, implementar los centros de salud, y ya más abajo en las provincias, en las regiones, habrán acciones determinadas por cada entidad para resolver el problema de la anemia directamente a la población. Y ya en nuestra entidad existirán estas políticas, por ejemplo, la compra, ¿no?, de estos productos para el tratamiento de la anemia, que se entregan directamente los insumos a los beneficiarios. Entonces vemos toda esta articulación, ¿no?, que viene desde una política nacional hasta una política local. Entonces se definen objetivos prioritarios, lineamientos, contenidos principales, las políticas públicas y los estándares nacionales para el cumplimiento y la provisión de los servicios. Se enmarcan en las políticas de Estado, la política general de gobierno y los objetivos de los planes estratégicos de desarrollo nacional. Toda esta articulación, ¿no?, viene así desde la política, desde el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional hasta nuestros planes sectoriales, nuestros planes de desarrollo local, ya en la institución, los planes estratégicos institucionales y nuestros planes operativos. Las políticas sectoriales son el subconjunto de políticas nacionales, es el concepto, acotadas a una determinada actividad específica, un ministerio rector. ¿Y los entes rectores cuáles eran? Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, ¿no?, al referirnos el ministerio rector, o como decimos, el sector. ¿Y qué más podemos decir de las políticas multisectoriales, que son aquellas que requieren intervención articulada de más de un sector? Lo indicamos: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Lo que hemos visto, ¿no?, el tratamiento de esta pandemia. Se tenía que suspender las labores escolares. ¿Quiénes intervienen? Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. Debido a esta pandemia que se ha dado, se han suspendido las labores académicas en los colegios a nivel nacional. Entonces ya estamos entrando un poco a las fases del planeamiento estratégico. Tenemos un análisis prospectivo, una fase estratégica, una fase institucional y una fase de seguimiento. Esta fase de seguimiento que debe darse, ¿no?, continuamente. ¿Para qué? Para la mejora continua. Evaluamos, mejoramos y otra vez reiniciamos, ¿no?, los procesos. Otra vez reiniciamos los procesos. Entonces estas fases del planeamiento estratégico son muy importantes, y el día de hoy también vamos a ver estas fases, cómo se van desarrollando. ¿Qué más podemos ver en estas fases? Por ejemplo, la fase del análisis prospectivo. ¿De dónde sale esta visión? Esta visión que llamamos esta visión a futuro. Entonces, ya un poco vamos conceptualizando, ¿no? Vamos conceptualizando ya en cada punto. La fase del análisis proyectivo, que comprende diseño del modelo conceptual. ¿Y cómo será este diseño del modelo conceptual? ¿De dónde obtendremos este diseño del modelo conceptual? Bueno, tenemos que ver la realidad, tenemos que analizar cómo es el territorio. Si estamos en el territorio, analizar cuáles son nuestras alternativas, cuáles son nuestras perspectivas también, conocer nuestras debilidades, conocer en sí el territorio geográficamente, qué es más beneficioso dentro de nuestro territorio. No solo es analizar los problemas, sino que se tiene que conocer el lado positivo de cada región. Si hablamos en regiones, por ejemplo, la región Loreto,
tiene mayor biodiversidad, tiene mayor biodiversidad. Entonces ellos realizarán un plan regional muy diferente a los demás. En cuanto a las regiones costeras, por ejemplo, Chiclayo, Arequipa, Tacna, que tienen costa, tendrán también otros planes que incluirán la construcción de puertos. Si es que no los tienen, también analizarán qué les falta para llegar a una producción local de pesca. Entonces vamos construyendo este diseño del modelo conceptual a través de análisis. Vamos viendo las brechas. E indicábamos también en nuestra sesión anterior que las brechas es lo que nos falta alcanzar. Es la diferencia entre lo real, lo que queremos llegar, y esa diferencia son nuestras brechas. Entonces también veíamos que nuestra brecha en infraestructura era muy alta, era muy alta. Entonces vamos analizando, ¿no? Toda esta información nos sirve para establecer y llegar a estas fases del proceso de planeamiento estratégico, el análisis prospectivo, el análisis de la realidad. Identificamos y analizamos las tendencias. ¿Qué tendencia vamos a tener de aquí a 2 años en producción? Vamos a tener mejores industrias, indican un país eminentemente minero. Bueno, entonces tenemos que identificar y analizar estas tendencias que se van dando. ¿Qué más identificamos? Variables estratégicas. Y las variables tenemos que analizar estas que varían en el tiempo, estas que van cambiando, ¿no? Según va transcurriendo el tiempo. También tenemos que hacer un diagnóstico de estas variables estratégicas. Por ejemplo, no pondremos en una variable estratégica el cambio climático, ¿no? Porque el cambio climático es algo que nosotros no vamos a poder cambiarlo, siempre se va a dar, esto va a venir de políticas más arriba quizás de las políticas nacionales. Entonces, tenemos que considerar variables alcanzables y que podamos modificar. Entonces, es muy importante conocer. Y también terminamos en la construcción de escenarios. Muy importante conocer qué escenarios vamos a considerar. Por ejemplo, después de la pandemia, o analizamos en este tiempo, qué escenarios vamos a proponer. Propondremos la construcción de hospitales, la contratación de médicos, o quizás esta creación de plantas de vacunación. Entonces tenemos que ver en qué escenario nos ponemos. Un escenario quizás en que realmente las clases sean totalmente virtuales. Entonces tenemos que ver qué escenarios son los que aprovechamos. Entonces, esta construcción de escenarios nos va a permitir pasar a la siguiente fase. Entonces, aquí vemos, ¿no? Nos ponemos a pensar qué escenarios vamos a seguir. ¿Qué escenarios vamos a seguir para el futuro? ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Cuál va a ser nuestra visión, ¿no? ¿Cuál vamos a seguir en esta construcción de escenario? Y este escenario que vamos a seguir nos va a servir para ya tener nuestra visión, como lo vemos en la diapositiva. El escenario apuesta, escogemos un escenario. Entonces, nos ponemos ahí. ¿Cuál es el escenario que vamos a elegir para el futuro, para ese futuro deseado? Entonces, un escenario apuesta, una ciudad futurista, una ciudad enmarcado en convivencia armónica con la naturaleza, puede ser un escenario apuesta. Tendremos que escoger entre los mejores modelos, una ciudad moderna, una ciudad estratégica. Entonces, tenemos que ver cuál es el escenario apuesta que vamos a seguir. Entonces, esa decisión es muy importante. Por eso, para esto planificamos, para llegar a este punto. Entonces, vemos que es muy importante planificar, tener orientado toda esta capacidad del Estado de organizarse. Tenemos que planificar, porque si no planificamos, no vamos a llegar a ningún objetivo, a ninguna visión, ¿no? Hacia donde queremos ir. Entonces, ya tenemos el escenario puesto, hemos escogido, este es nuestro escenario. Una vez con nuestro escenario puesta, elegimos nuestra visión. Y como ya
hemos visto la visión de Perú a 2050, entonces hemos visto que en una parte indicaba el Perú es respetuoso de la convivencia, es respetuoso de la democracia, vivimos con interculturalidad, ¿no? Mucho se habla de la interculturalidad, entonces es nuestra visión a futuro. Hemos alcanzado eh, reducir la brecha de cero pobreza. Entonces, muy importante desarrollar este escenario apuesta para de ahí enmarcar nuestra visión a futuro. Una vez que tenemos ya nuestra visión a futuro, ya marcamos nuestros objetivos estratégicos con indicadores, porque tenemos que conocer si estamos avanzando o no. Este indicador de objetivos estratégicos nos tiene que permitir evaluar, evaluar si estamos llegando a este objetivo, a esta visión concertada. ¿Qué más tenemos? Tenemos las acciones estratégicas ya para realizar, para completar nuestra visión, tenemos acciones que tenemos que realizar, la identificación también de la ruta estratégica, cuáles son las rutas que vamos a realizar. Por ejemplo, en la pandemia se ha utilizado una estrategia que era el hacer estas pruebas COVID del hisopado. Posteriormente, estas acciones estratégicas se han ido modificando ya cuando se empezó a tener las vacunas, vacunar. Primero, la estrategia a la gente, ¿no?, de mayor edad. Posteriormente se ha ido bajando las edades. Entonces se utilizan diferentes estrategias según cada sector, según cada necesidad que se ha visto. Y se ha identificado la ruta estratégica. Eso en la fase ya estratégica. Entonces, posterior a ello, ya viene nuestra fase institucional. Entonces, en nuestra fase institucional ya hablamos de cada una de las entidades. Ya hablamos, yo en qué entidad trabajo. Yo trabajo en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Entonces, ¿cuál es mi misión como entidad? Ya en cada institución. Mi misión como Superintendencia Nacional de Registros Públicos es emitir títulos, registrar predios, y bueno, la misión de cada institución, lo que hace. Generalmente las instituciones son creadas con una ley, entonces esa ley orgánica de creación es la misión institucional. Los gobiernos locales, su misión es en entidades prestadoras de servicio, entonces su misión en cada entidad. Entonces, muy importante diferenciar lo que es visión, que es a largo, hacia dónde queremos llegar, el futuro deseado, y la misión ya en la fase institucional, enmarcado a la razón de ser de cada entidad, a la razón de ser, la razón de creación de una entidad. Entonces, también en la fase institucional tenemos objetivos estratégicos, institucionales, indicadores y metas para medir si vamos avanzando. Tenemos también acciones estratégicas, también una ruta estratégica que seguir y la vinculación con el presupuesto. Muy importante, recalcamos el presupuesto porque sin presupuesto no podemos realizar, no podemos alcanzar nuestra meta. Es muy importante es el presupuesto. Entonces, esta vinculación de una estructura programática con el presupuesto público. Y nuestra otra fase viene a ser nuestra fase de seguimiento, ¿no? Nuestra fase de seguimiento constante. ¿Para qué? Para mejorar. Vamos mejorando. En cada evaluación se mejora. Entonces, muy importante conocer estas fases del planeamiento estratégico. Vamos a ir viendo el desarrollo de una y mientras tanto, si hay consultas hasta el momento, por favor, es muy importante su participación. Gracias a Reiner Valdiglesias, a Rodi, muy buenas noches Rodi, siempre nos acompaña en nuestros eventos de capacitación. Lourdes, muy buenas noches. William Apaza, muy buenas noches. Sandino, muy buenas noches. Estuvimos enviándonos mensajes, creo, el día de ayer. Bueno, y así. Muy buenas noches a los participantes, a los que siguen ingresando. Gracias por su participación a nombre del Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CES-GESPU. Muy buenas noches, Arlet. Y continuamos. Por favor, traten de registrar su asistencia en el link que hemos enviado, si no, también lo volveremos a enviar.
Nos consultan. Alex, tienes la palabra. Aló, buenas noches, señor Ruiz. Una consulta. Al hablar del proceso de planeamiento estratégico, también se tendría que hablar de lo que es el plan operativo institucional y también de lo que ahora denominan el C-Plan. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Me podrías repetir, por favor, la pregunta? Le consultaba al hablar de planeamiento estratégico, también forma parte de eso lo que es el plan operativo institucional y también qué comentario de repente nos podría dar respecto a lo que es el C-Plan. Ah, ya, muy buena pregunta, Alex. Claro, el plan operativo institucional, el plan estratégico institucional están dentro, ¿no? Dentro de estas fases de planeamiento estratégico. Ya, pero ya en la tercera fase, ¿no? En la fase institucional. Comentábamos que todo lo que es institucional termina en I, es dentro de la institución. El plan operativo institucional se programa para un año. Son acciones operativas. El plan estratégico institucional ya tiene metas, propuestas, acciones institucionales. Entonces, tienen toda una vinculación dentro de esta fase del proceso de planeamiento. Están vinculados directamente con esta fase de planeamiento. ¿Y quién es el ente rector de lo que hablamos planeamiento estratégico? El ente rector es el CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico. Entonces ellos son los que orientan, dictan las normativas, realizan los talleres, hacen un acompañamiento a las entidades para que realicen sus planes de desarrollo concertado, sus planes de desarrollo regional concertado, local concertado, y asimismo están en constante coordinación con las entidades para el desarrollo de sus planes estratégicos. Actualmente el CEPLAN está cumpliendo una función eh, muy alentadora, está trabajando coordinadamente con muchas instituciones. Tuve la oportunidad de tener esta coordinación en Arequipa. Entonces, muy importante el trabajo que ellos desarrollan, porque ya lo dijimos, sin planificación no avanzamos. Si no planificamos, no avanza. ¿Y cuánto tiempo nuestro país ha estado sin planificar? Pues más de 15 años, desde que se cerró, ¿no? El Instituto de Planificación. Me parece que fue después del gobierno de Alan García, en el primer gobierno de Alberto Fujimori, se cerró. Y ya 15 años después hemos regresado, ¿no? Se creó el CEPLAN, se le ha dado la normativa necesaria, el presupuesto necesario para que se empiece a hacer este trabajo de planificación muy importante. Y les comento, ¿y en otros países cómo planifican? Aquí nomás, en nuestro país vecino del sur, la planificación es exhaustiva, no se puede comprar, no se puede adquirir o contratar un servicio si es que no lo has planificado antes. Entonces, muy importante la fase de planeamiento estratégico para lograr nuestros objetivos y para el desarrollo del país. Bueno, espero que haya quedado clara la consulta, Alex. Si es que hay otra, por favor, nos hacen llegar. Y bueno, ya vimos, ¿no? Hemos escogido nuestro escenario apuesta y llegamos, ¿no? Nuestro escenario apuesta va a ser una ciudad futurista. Quisiéramos estar aquí en el 2050. ¿Quién no lo desearía llegar a esta visión, ser un país ordenado, estar con la tecnología, ¿no? Del momento? Sería muy importante poner esa visión. ¿Y por qué no podemos llegar? ¿Por qué no podemos llegar? Muchos países lo han hecho en menor tiempo, en 15 años, en 20 años han logrado modernizarse. Y todo aplicando buenas políticas, acorde, claro, a cada sector, acorde también a nuestra realidad. Por eso es muy importante planificar. Y como nos comentaba Alex, es importante desarrollar los planes de desarrollo local concertado, los planes estratégicos y los planes operativos. Bueno, sí. ¿Y cómo se realizan? Es bueno, se realizan concertadamente. Se invita a la población, existe una reunión de autoridades, participan los sectores, las organizaciones sociales, participa la iglesia o las diferentes iglesias que existan en la localidad, participa el cuerpo de bomberos, el sector salud y la población civil. También participan los colegios profesionales y también muy importante la participación de los jóvenes, los colegios privados o nacionales que existan en la localidad. Muy importante difundir
el plan de desarrollo. Y también indicamos que el ciclo de planeamiento eh, comprende, se tiene que instalar una comisión de planeamiento estratégico para que pueda analizar y completar estas fases de planeamiento. ¿Y cuáles eran estas fases de planeamiento estratégico? El conocimiento integral de la realidad. Como ya lo repetimos, conocer nuestra realidad, cuáles son nuestras brechas que nos faltan, el futuro deseado, hacia dónde queremos llegar, políticas y planes coordinados y el seguimiento y evaluación. ¿Para qué? Para la mejora continua. Entonces vamos viendo que es repetitivo este ciclo de planeamiento estratégico. Es muy repetitivo. Entonces tenemos siempre que evaluar. Y como ya lo vimos en alguna diapositiva en nuestra sesión anterior, es como un círculo. Primero es el conocimiento integral de la realidad, después vemos el futuro deseado, aplicamos las políticas y planes coordinados, hacemos el seguimiento y evaluación y otra vez reiniciamos. Muy importante el ciclo de planeamiento, sobre todo en cada entidad. Y el planeamiento está enmarcado institucionalmente en la gestión de resultados. Ya hemos visto la política de modernización de la gestión pública y que tenía 5 pilares: políticas y planes estratégicos y operativos, presupuesto por resultados, gestión por procesos, servicio civil meritocrático, seguimiento y evaluación y gestión del conocimiento. Entonces tenemos que planificar. Muy importante también estar acorde con la política de modernización del Estado. Entonces estamos viendo ya, conceptualizando eh, para qué planificamos. Al inicio hemos dado conceptos, poco a poco, este programa de especialización en gestión de las contrataciones públicas es iniciar desde cero, dar los conceptos bases. ¿Para qué? Para que ustedes nos puedan comprender ya en el avance. Entonces estamos recordando. Al inicio hemos dado conceptos sobre los 5 pilares de modernización del Estado. Entonces ya aquí ya los estamos enmarcando en estas políticas. ¿Para qué nos van a servir? Para planificar, para planear, para llegar a esa visión concertada, a ese futuro deseado y trabajar como cada entidad desde nuestro sector, trabajar para llegar a esa visión a futuro. Y no solamente trabajan las entidades públicas, también tienen que hacerlo los privados, también desde nuestra posición como sociedad civil, tenemos que enmarcarnos al llegar a esa visión, hacia dónde queremos llegar al 2050. Entonces, la planificación tiene que involucrar a todos los actores, no solamente dejemos que el Estado haga todo, que el Ejecutivo realice, no. Todos tenemos que aportar para llegar a obtener estos resultados que van a mejorar toda nuestra sociedad, van a mejorar a nuestro país. Entonces, muy importante que se realice esta planificación. Y el plan estratégico institucional, el PI como lo conocemos, vincula los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales con los objetivos y acciones estratégicas de las entidades, expresados como resultados que se espera alcanzar. Esto ya para conceptualizar qué es el plan estratégico. Hemos visto que tiene que estar articulado a los planes de desarrollo concertado, a los planes de desarrollo regional concertado, a los PCM, planes estratégicos sectoriales multianuales, y por encima a nuestro plan estratégico de desarrollo nacional. Toda esa articulación tiene que seguir. Como veíamos el ejemplo de la pandemia, entonces se ha aplicado diversas herramientas, diversas acciones estratégicas. Entonces, todas las entidades se han enmarcado a esa estrategia. Hemos visto que los gobiernos locales también con el tema de la vacunación. Entonces, es muy importante estas políticas que se van dando en los sectores. ¿Me está preguntando, por favor? Debe ser por eso también las municipalidades grandes se ve un poquito más. Sí, muy importante, por favor, tener en cuenta su audio. Entonces, vamos un poco conceptualizando, y el plan estratégico institucional, ¿no?, es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos de política. Pero esa política tiene que estar enmarcada en nuestro plan estratégico sectorial y articulada a nuestro plan estratégico de desarrollo nacional.
El nivel de elaboración es el pliego presupuestal. ¿Ya qué denominamos un pliego presupuestal? Bueno, para nosotros presupuestalmente un pliego es una entidad que tiene un código, ¿no? Entonces a eso denominamos un pliego presupuestal. Por ejemplo, los gobiernos regionales son un pliego porque ellos tienen un conjunto de unidades ejecutoras. Entonces, el gobierno regional es un pliego presupuestal, digamos el 1001, el gobierno regional, pero tiene diversas unidades ejecutoras, por ejemplo, la Dirección Regional de Transporte, la Dirección Regional de Salud, eh, la Dirección Regional de Agricultura. Entonces, estas direcciones que tiene son en unidades ejecutoras que pertenecen al pliego regional. Entonces, estas unidades ejecutoras también tienen un código. Será 1000.1, bueno, como ya lo vea el Ministerio de Economía y Finanzas. A eso denominamos pliego, solo para aclarar los conceptos. El contenido principal tiene objetivos y acciones estratégicas institucionales y el periodo es mínimo de 3 años. El plan estratégico institucional es a mediano plazo, de 3 hasta 5 años. Bueno, y según las políticas que defina también ese plan, porque actualmente se viene actualizando las guías de elaboración. ¿Y cuándo se modifica el plan estratégico institucional? Bueno, se modifica cuando hay cambios en la política institucional, adscripción de entidades, transferencias de programas, cambios en las funciones u otras similares. ¿Pueden cambiar la misión de una entidad? Claro, depende del ejecutivo, le da, por ejemplo, alguna función adicional a la que ya realizaba. Entonces, en ese tiempo se modifica el plan estratégico institucional o, como decimos, se puede actualizar. Entonces, por ejemplo, en una situación de desastre, ¿no?, con declaración de estado de emergencia, también se puede modificar el plan estratégico institucional y según las disposiciones específicas del ente rector, que es el C-Plan. Muy importante, entonces, planificar. Y el contenido mínimo de la estructura del plan estratégico institucional es la declaración de política institucional, la misión, ya indicamos que la misión que viene a ser la razón de ser de cada entidad. Los objetivos estratégicos institucionales con indicadores para medir, las acciones estratégicas también con indicadores, la ruta estratégica y bueno, ya los anexos. Esto ya lo veremos de repente en algún programa ya de desarrollo del plan estratégico institucional. Bueno, y la política institucional que viene a ser la declaración del titular de la entidad, en la que, explicitan los objetivos prioritarios, los lineamientos generales, ¿no? Entonces ya es la declaración de política de la entidad. Y por ejemplo, este es un ejemplo que nos orienta, ¿no?, la declaración de política institucional de una municipalidad provincial en Carhuaz. Dice desarrollar una gestión municipal centrada en el respeto de valores, en la fiscalización ciudadana y en la transparencia, con acciones orientadas a un manejo eficaz y eficiente de recursos públicos, como garantía de la legitimidad necesaria para encarar los principios y problemas de la ciudad. Esa es su política, ¿no? Busca consolidar un distrito tradicional, moderno e integrado. Entonces, esta es la política institucional de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, como ejemplo, como ejemplo. Y los lineamientos tienen implementación de una gestión municipal participativa, impulsar la eficiencia en el uso del agua, incrementar en la población la accesibilidad a redes y servicios básicos, reducir los niveles de delitos, incrementar la calidad preventiva y respuesta del distrito ante desastres naturales, entre otros. Entonces vamos viendo como ejemplo cómo es un plan estratégico institucional ya dentro de la entidad. Entonces, como ya lo indicamos, la misión es la razón de ser de la entidad. Tiene competencias y funciones enmarcadas en su ley de creación o normativa que reglamenta. Entonces, tiene un rol, tiene atributos, tiene población. Entonces, la misión se enmarca dentro del rol central de la entidad, más la población y más los atributos. Y estos atributos tienen que estar enmarcados a satisfacer las necesidades. ¿Y a través de qué? De la prestación de bienes
o servicios, entregar los bienes o servicios. Entonces, ya vamos viendo un poco más conceptualizado el concepto del plan estratégico institucional. Reiner nos consulta. Docente, buenas noches. Y a los compañeros también, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. ¿Cuál es el modelo o la metodología más indicada para construir el plan de desarrollo concertado o docente? Si el modelo conceptual o hay otro, de repente otra metodología, y cómo se utiliza, ¿no? El modelo conceptual es recojo información, diagnóstico del territorio, va por ese lado, tiene una metodología. Claro, Reiner, muy importante tu pregunta. Claro, existe una metodología, la guía metodológica que nos da ese plan para el plan de desarrollo concertado. Actualmente se ha presentado un proyecto de la guía para el desarrollo del plan de desarrollo regional concertado. Entonces, sí, existe una metodología, como ya lo indicamos, el conocimiento integral de la realidad. Entonces, después, el futuro deseado. Una vez que ya has construido los escenarios, entonces te marcas a la visión el futuro deseado. Entonces, después aplicas las políticas y planes concertados y terminamos con la evaluación. En general, ese es ¿no? el ciclo del planeamiento estratégico. Y en la guía que se está elaborando para el desarrollo del plan regional concertado, entonces también nos explica, ¿no? Nos explica cada detalle. Como ejemplo solamente hemos tomado el desarrollo del plan estratégico institucional y el plan operativo institucional porque son cortos. Este programa de gestión no abarca, ¿no? el planeamiento estratégico en sí, solamente lo estamos conceptualizando para entrar a nuestro tema que es las contrataciones públicas. Pero es muy importante tu participación, Reina, sí. Sí, docente, otra consulta más. En orden, digamos, en orden que se dio cronológico, primero debemos construir el plan de desarrollo, luego el estratégico, o podría ser el PI antes del P. Ya, es muy importante tu consulta. Sí, justamente estamos viendo ahora la diapositiva, les he puesto de la articulación de planes y políticas en el SINAPLAN, ¿no? Esto ya lo vimos la sesión anterior, hablamos de las políticas. Primero, ¿no? ¿De dónde es? ¿Para qué son las políticas? Entonces tiene que existir el problema público. Entonces, ¿y qué es el problema público? Son las necesidades de la población. ¿La población qué necesita? Necesita seguridad, necesita agua, necesita ahora vacunas. Entonces, esa es la necesidad pública. Entonces, con la necesidad pública, vemos que tenemos que aplicar políticas. Entonces, estas políticas se pueden aplicar desde el ámbito nacional o también desde el ámbito local. Depende del instrumento de gestión. Entonces, para responder la pregunta, primero tenemos el foro de acuerdo nacional, la concertación de estas políticas. Cada gobierno que ingresa tiene su plan de gobierno. Este plan de gobierno se tiene que concertar con la población organizada, con los sectores organizados. Ya lo indicamos, participa la CONFIE, la Sociedad Nacional de Industria, la Iglesia, los colegios profesionales, entonces participan en este foro de acuerdo nacional. Entonces, de este acuerdo nacional nace la visión concertada, esa visión que actualmente tenemos del Perú al 2050. Entonces, ¿hacia dónde queremos? El Perú es un país democrático, ha logrado eliminar el hambre, es un país intercultural, es respetuoso del estado de gobernabilidad, somos un país democrático, ¿no? Se ha consolidado la democracia, dice esta visión al 2050. Entonces, una vez con la visión concertada, desarrollamos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, vemos que primero es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ¿Quién lo aprueba? El Consejo de Ministros. Una vez teniendo este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ya bajamos a los sectores. ¿Y qué dijimos que eran los sectores? Tenemos el sector salud, educación, interior, economía, transportes, vivienda, ya en cada sector tienen sus planes sectoriales multianuales. Entonces, ¿por qué decimos multianuales? Porque abarcan más de un año. Pueden ser a 10 años, pueden ser a 10 años.
depende de la política. Entonces, pero estos planes sectoriales tienen que estar articulados a este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Tienen que estar enmarcadas sus políticas a este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. También indicamos que existen otros planes sectoriales multisectoriales, ¿no? Planes estratégicos multisectoriales, y al decir multisectoriales, entonces hablamos de 2 o más sectores, sector salud, sector educación, ¿no? Pueden hacer un plan multisectorial, ya. Y esto ya en la parte de los sectores. Sin embargo, en la política regional, ¿qué plan desarrollamos? ¿Cuál es el plan más importante que desarrollamos? Es el Plan de Desarrollo Regional Concertado. Este Plan de Desarrollo Regional Concertado también tiene que estar articulado al Plan Estratégico Sectorial y alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces vemos, ¿qué fue primero? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Después el Plan Estratégico Sectorial. Posterior el Plan de Desarrollo Regional, y si es una provincial, el Plan de Desarrollo Local Concertado, si es distrital, el Plan de Desarrollo Local, ¿no? En el distrito. Así se desarrollan los planes. Y ya dentro de cada entidad, ya se desarrolla el plan estratégico institucional y el plan operativo institucional. Entonces ya vemos dentro de cada entidad, tienes tu plan estratégico y tu plan operativo. Y tu plan estratégico, ¿a qué se alinea? ¿A qué se articula? Se articula al plan de desarrollo local concertado, si es que es, por ejemplo, un gobierno local, una municipalidad. Digamos la municipalidad distrital de, bueno, no se me viene una municipalidad. Bueno, digamos de Jaén, que sea distrital. Realiza su plan estratégico alineado al plan de desarrollo local y a su vez alineado al plan de desarrollo regional concertado. Entonces ya sabemos que estos planes se articulan a la política sectorial y a la política nacional. No pueden estar dispersos, tienen que alinearse a una sola política. Igual, tu plan operativo, que son acciones operativas, ¿para qué? Para cumplir tus metas que has puesto en el plan estratégico institucional. Entonces existe toda una articulación que se va dando. Claro que tú al momento de ingresar a una institución vas a revisar de repente sus planes estratégicos o sus planes operativos y no los vas a encontrar actualizados. Entonces tienen que actualizarse de acuerdo a los planes de desarrollo local, estos también a los planes sectoriales y a su vez a los planes estratégicos de desarrollo nacional. Entonces espero que haya quedado aclarada la consulta. También pueden revisar nuestras sesiones anteriores en las que hemos hablado también, ¿no? Bueno, Alex nos consulta, ¿qué pasaría si la municipalidad provincial no tiene su PI? ¿A quién tendría que alinearse? Muy importante, ¿no? Si la municipalidad provincial no tiene su PI, entonces tendría que articularse al plan de desarrollo regional concertado, ¿no? Entonces, si no tiene su plan estratégico, entonces tiene que alinearse directamente al plan de desarrollo regional concertado y a la vez al plan sectorial, ¿no? Como ven, esta articulación está dado aquí en esta diapositiva. Entonces tendría que alinearse. Pero también sería muy importante que desarrolle su propio PI, ya que el plan estratégico institucional y el plan operativo institucional es ya dentro de cada entidad. Dentro de cada entidad. Muy importante conocer para los que vienen preparándose para el tema de la certificación del OCE, entonces conocer por lo menos la definición y la articulación de estos planes y políticas en el SINAPLAN, porque es pregunta de la primera competencia. Bueno, esperando que haya quedado claro, vamos a continuar con nuestra exposición. Entonces ya hemos visto las fases del proceso de planeamiento estratégico, el ver qué ruta, qué escenario vamos a seguir, el escenario apuesta. Perdón, una consulta puede ser. Sí, adelante. Buenas noches, por favor, una consulta. Tanto en el ámbito local, regional o nacional, en lo que usted mencionó respecto a los planes, quería saber si hay algún ente el cual fiscalice por lo menos el cumplimiento de un porcentaje de esos objetivos que se tienen trazados, ¿no? Por decir, este 2021 hay objetivos que se han trazado hace 10 años, 8 años. ¿Por qué? Porque el 2021 cumplimos 200 años, es el bicentenario del país. Mi consulta directa es, ¿hay algún ente que fiscalice y vea si determinado sector local, regional o nacional
cumple o ha cumplido por lo menos un porcentaje considerable de esos objetivos, o no existe ese ente fiscalizador? Bueno, muy buena la consulta. Bueno, indicar de que es el CEPLAN quien hace el acompañamiento, el que dicta las políticas, y dentro de nuestros planes hemos indicado de que nosotros ponemos nuestros indicadores. Dentro de cada entidad existe el área de planificación. Entonces, ellos son los que evalúan trimestralmente el avance de estos planes, del plan estratégico, del plan operativo, y si es en la región de los planes de desarrollo concertado. Ellos son los que van midiendo trimestralmente y semestralmente el avance de estos planes, y también presentan las modificaciones que se van a dar en cuanto, por ejemplo, han puesto alcanzar una meta, ¿no? Entonces, no, con el tiempo se ha cambiado la política. Entonces, tienen que actualizar ese plan estratégico. Y esto es constante, en las entidades públicas lo realizan trimestralmente, semestralmente, siempre piden las evaluaciones. En las áreas que no manejan el plan estratégico y solo tienen planes operativos, les solicitan su evaluación trimestral y semestral. Y en algunos casos ya les piden anualmente, pero la evaluación es trimestral y semestral de estos planes. Ahora, quien supervisa todo el tema del plan estratégico es el CEPLAN. Actualmente se viene desarrollando un aplicativo, ¿no? Que es donde se registran los planes operativos. Esperemos también de que para los planes estratégicos se desarrolle también este aplicativo. Entonces, si nosotros entramos al portal de transparencia, vamos a verificar también los avances en cuanto a los planes operativos. En cuanto a los planes estratégicos, todavía no existe, y tampoco en cuanto a los planes de desarrollo local concertado. Ahora, si la consulta es qué ente le compete fiscalizar o, ¿no? O establecer medidas de control, bueno, está el ente del órgano de control institucional. La Contraloría General de la República es la que supervisa, controla todo el trámite administrativo en cada entidad del Estado. Ellos tienen esa función, ¿no? Esa prerrogativa como una de sus funciones. Bueno, espero que haya quedado absuelta tu consulta. La presidencia del Consejo de Dirección de Planificación, conjuntamente con CEPLAN. Así es, nos indica, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros con la Dirección de Planificación. Por norma expresa, el CEPLAN, ¿no? Es el que constantemente está evaluando y pidiendo a las entidades también que reporten el avance de sus planes. Existen plazos, así como en contaduría pública o en presupuesto público te piden, presenten su evaluación trimestral, semestral, también, ¿no? El CEPLAN comienza a solicitar estas evaluaciones. Muy bien, entonces ya vimos el ciclo de planeamiento estratégico, hemos visto el modelo de un plan estratégico institucional, en su misión institucional, ya indicábamos que tiene un rol central, ¿en base a qué? A la población, por ejemplo, una municipalidad provincial, y los atributos, ¿no? Como competitividad, transparente, concertada y participativa. Los planes, siempre decimos, se desarrollan de forma concertada, entonces tiene que ser con participación de la población, de la organización civil organizada, entonces tienen que participar los entes privados, las instituciones privadas, a todos ellos tienen que hacerse participar, no solamente invitar, sino también que participen activamente, porque les compete a todos el desarrollo del territorio. Y en cuanto a la misión, también indicamos que es la razón de ser de cada entidad. Entonces, cuando tienen competencia territorial como los gobiernos locales o los gobiernos principales, entonces se enmarcan dentro de su población del territorio. Pero si no lo tienen, bueno, se alinean ya los planes sectoriales. Bueno, un poco indicar los conceptos de los objetivos estratégicos que definen lo que se espera lograr, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es nuestro objetivo? Queremos anemia cero, lograr de que en el distrito de Socabaya se logre alcanzar o se logre disminuir del 80%, se logre disminuir el 40% de población de niños desnutridos. Ese es un objetivo que nos estamos plasmando. Un objetivo alcanzable y tiene que ser razonable para que también lo podamos medir y alcanzar. Entonces nos planteamos ese objetivo a través de los objetivos estratégicos. Y las acciones estratégicas
Más adelante están las acciones estratégicas. Las acciones estratégicas nos van a permitir alcanzar ese objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué acciones vamos a realizar para alcanzar? Contrataremos de repente nutricionistas, aumentaremos quizás el presupuesto del programa El Vaso de Leche, o crearemos un programa social aparte. Entonces tenemos que aplicar qué acciones vamos a realizar y se concretan en qué, en bienes y servicios que vamos a entregar. Por ejemplo, un insumo, si hablamos a nivel operativo, un insumo no solamente es un bien, sino también puede ser un servicio, la contratación de un docente, la contratación de un médico, de una enfermera. Entonces, a niveles operativos hablamos ya de bienes y servicios. Entonces vamos avanzando en nuestra etapa de planificación estratégica. Vamos a revisar si existen todavía consultas que nos están haciendo llegar y recordarles también de que tenemos un convenio interinstitucional con el Colegio de Economistas de Cusco, quien está respaldando la certificación de este programa de capacitación por 120 horas académicas. Estamos recién en nuestro primer módulo, que son aspectos generales, y en el tema de planificación estratégica. Muy buenas noches a nuestros participantes que siguen ingresando. Les pedimos por favor de que registren su asistencia en el link que les hemos enviado. Muy importante su participación, su asistencia, ya que se tiene que lograr el 80%. Y cuando tengan dificultades, por favor, avísenos, háganos llegar con un mensaje para poder comunicarnos con ustedes. Todas las sesiones están siendo grabadas para que puedan repetirlos. Conocemos también de que es un problema el acceso al internet a estas horas. La línea un poco, como indicamos, baja la señal, entonces algunos participantes no pueden ingresar y nos hacen llegar a través de los grupos del WhatsApp, ¿no?, las dificultades que están teniendo. Entonces les agradecemos siempre por sus consultas que están realizando. Esperamos que satisfagan sus necesidades de conocimiento. Y bueno, vamos a retroceder un poco para ya, estuvimos hablando de los objetivos estratégicos institucionales. Entonces, ¿cómo se compone los objetivos estratégicos? Les hemos enviado también este material para que ustedes tengan conocimiento, ¿no?, de dónde sale esta teoría. Entonces, está compuesto por el objetivo estratégico, se inicia con un verbo infinitivo, la condición y la población, ¿no? ¿A qué sector de la población? Estamos dirigiendo a la población de niños, adultos, mayores, entonces tenemos que ver a qué tipo de población estamos dirigidos, ¿no? El verbo infinitivo refleja la dirección de cambio de lo que se espera lograr. Esta dirección puede ser positiva, negativa o neutral. Y la población, personas u otras entidades cuyas necesidades se busca satisfacer, ¿no? Y la condición se refiere a las características de situarse que se desea cambiar, ¿no? ¿Cuál es la condición de cambio? Disminuir, aumentar la capacidad o aumentar el desarrollo del conocimiento. Bueno, la condición, ¿qué condición vamos a poner para alcanzar este objetivo institucional? Entonces, exige, ¿no?, un tipo de objetivo estratégico institucional tipo 1. Entonces, tiene un tipo de, por ejemplo, a nivel de gobierno local, promover la competitividad en la provincia o en el distrito. El verbo, promover. La condición, la competitividad. Y la población, la provincia. Abarcamos a todo el territorio, a toda la provincia. Y en el gobierno local, promover el desarrollo urbano, territorial, ordenado y sostenible en la provincia. El verbo promover, como ya lo indicamos, la condición, el desarrollo urbano, territorial, ordenado y sostenible, y el sector territorial, la provincia. Y también en el gobierno local, o aquí debería decir en el distrito, ¿no? Bueno, en el gobierno local, reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia. El verbo reducir, ¿no? El verbo es reducir el índice de inseguridad ciudadana. ¿Cuál es la condición? El índice de inseguridad ciudadana. Y la población, la provincia. Bueno, en este caso debería ser
a nivel local, el distrito. Bueno, muchas gracias por su participación. Les pedimos por favor que sigan participando. Es muy importante. Sí, nos están pidiendo nuevamente el link para controlar la asistencia. Le estamos reenviando. Gracias por solicitarlo. Muy importante. Entonces, estamos viendo cómo se realizan estos objetivos estratégicos institucionales. Esto para que tengan un poco de mayor conocimiento, para que tengamos el conocimiento adecuado cuando hablemos de metas presupuestales. Entonces, muy importante estos objetivos estratégicos institucionales que ponemos como ejemplo. Bueno, ya como objetivos estratégicos institucionales tipo 2, ¿no? Se refiere a las condiciones internas ya de cada entidad que se busca fortalecer ya internamente en la entidad, ya no redefinido a la población, sino a la propia entidad. Capacitar a que los funcionarios cuenten con mayores capacidades en la atención del servicio al ciudadano, en lo que escuchábamos en la primera sesión, servir con honestidad, servir con eficiencia. Entonces, ya los objetivos estratégicos institucionales tipo 2 ya están referidos a cada entidad. Entonces comprende, ¿no? Fortalecer la gestión institucional, el verbo sería fortalecer, el aspecto a ser mejorado, la gestión institucional. Entonces, muy claro estos objetivos estratégicos institucionales tipo 2, que son ya para la entidad, para cada entidad, dentro de su sector o dentro de sus competencias. Les agradecemos siempre por su participación. Gracias al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU, y al Colegio de Economistas del Cusco, quienes nos permiten estar en estas sesiones. Muchas gracias y seguimos avanzando con nuestras diapositivas. Y ya como indicamos, las acciones estratégicas institucionales ya viene a ser qué acciones vamos a realizar. Son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida en los objetivos. Se concretan en bienes y servicios que se entregan a los usuarios, ¿no? Tomando en cuenta cada competencia. Por ejemplo, reducir el hambre a través de qué acciones lo hacemos a través del programa El Vaso de Leche, pero ¿qué le entregamos? ¿Qué es el producto que entregamos a los beneficiarios? Entregamos bienes que puede ser esta mezcla de 7 harinas o esta leche en tarro, que se entrega ya como bien final. Entonces las acciones estratégicas vienen a ser estos insumos que se van entregando a los beneficiarios ya al final ya de esta cadena de planificación. Sí, Reiner, lo estamos enviando al mismo chat. Creo que no lo estás pudiendo. Si no, ya tenemos registrada tu asistencia. No hay ningún problema. Ok. Ok, claro, los que participan ya tienen registrada su asistencia porque están participando, y como les indicamos, estas sesiones están siendo grabadas para que las puedan repetir ya cada uno en el tiempo que tengan libre. Muchas veces los gestores públicos no tienen el tiempo necesario, ¿no? Entonces indicamos que las acciones estratégicas son los bienes y servicios, más atributo, más el grupo de usuarios, ¿no? Entonces más claro, creo que no lo podemos tener. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Estas acciones estratégicas nos va a permitir cerrar las brechas, estas brechas que son la diferencia entre lo que somos actualmente y lo que queremos llegar a ser. Entonces, estas acciones nos van a permitir reducir esas brechas. Entonces, pueden ser priorizadas en el marco de un programa multianual, ¿no?, de inversiones según lo normado por cada ente rector. Y al hablar de cada ente rector, nos referimos a los ministerios. Por favor, que quede claro. Muchas preguntas del examen de certificación vienen y hablan del sector, y por no saber conceptualizar cometemos algunos errores. Entonces, cuando nos referimos a sectores, nos referimos a los ministerios. ¿Qué más nos indica? Que permiten crear y ampliar la capacidad operativa de la entidad para producir bienes y servicios con estándares definidos a sus usuarios,
En cuanto a la inversión pública, son actividades asociadas a sus componentes de infraestructura, equipamiento, desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional. Por ejemplo, esta implementación en el sector de educación que hacen los gobiernos locales, les entregan equipos de cómputo, pizarras inteligentes, o la construcción o mejora de los centros educativos o las instituciones educativas que hoy se menciona. Y cuando no son IOR, sin desagregar, que pueden realizar como actividades, ¿no? Actividades de mantenimiento, ampliación, ¿no? Remodelación también, cuando son inversiones IOR, ¿no? Las IOR que actualmente se habla en el sistema de Invierte P. Sí, Sandinos, sí bueno, ya les enviamos el video de la clase anterior, les vamos a volver a reenviar. Si no, a tu WhatsApp personal también enviaremos. Listo. Y bueno, los indicadores, un indicador en el PI es un instrumento que te permite medir, ¿no? Es el concepto más claro. Con el indicador, muy importante para los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas, y la pregunta también que nos indicaban, ¿no? ¿Existe alguna entidad que supervisa, que controla si estamos avanzando o no? Bueno, ¿y cómo va a conocer esta entidad, el CEPLAN, que estamos avanzando a través de estos indicadores, que tenemos que poner? Por ejemplo, un indicador podría ser eh, mejorar el conocimiento de los estudiantes de a nivel, bueno, primario, secundario. ¿Cómo conocemos si han mejorado, ¿no? Existe lo que se llama la prueba PISA en el sector de educación. Entonces, a través de ello, medimos si hemos mejorado, si hemos alcanzado ese objetivo estratégico. Entonces, muy importante conocer, poner estos indicadores. Y bueno, si son acciones ya locales, ya se tiene que buscar un indicador, ¿no? Que esté acorde con nuestra realidad. La frecuencia de medición de los indicadores del PI, es decir, a los indicadores de los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas, se realizará semestralmente, ¿no? Lo indica así esta guía que nos da el CEPLAN, ¿no? El ente normativo de la planificación estratégica. Los criterios de estos indicadores es que deben ser específicos, debe ser explícito respecto al objetivo o a la acción estratégica que se desea medir, para que permita el cumplimiento de los mismos. Tiene que ser medible para que pueda ser calculado con relativa facilidad a partir de las fuentes de datos disponibles. Tiene que ser realizable también, ¿no? El indicador puede ser medido con recursos disponibles y la experiencia técnica de la entidad. Tiene que ser relevante, ¿no? Tiene que ser relevante, que permita cuantificar esta dimensión del objetivo o acción estratégica, y temporal, también para que te permite evaluar de manera objetiva en un periodo determinado el cumplimiento de los objetivos y de las acciones. Entonces, ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir estas, cómo vamos a medir estas acciones estratégicas o acciones operativas? Bueno, lo vamos a través de los indicadores. Y estos indicadores tienen que ser específicos, medibles, realizables, relevantes, y tienen que ser temporales. Muy importante los indicadores, porque si no, no conocemos cómo vamos a avanzar. Entonces, muy importante siempre conocer estos indicadores y poner nuestros indicadores claros para el desarrollo de nuestros planes estratégicos institucionales. Y también nuestros planes de desarrollo local concertado también tenemos que considerar, ¿no? ¿Qué acciones operativas, qué acciones estratégicas vamos a realizar? Y bueno, ya el plan operativo, viendo ya en cada institución, porque el plan operativo, su programación es solo a un año. Entonces, tiene que estar articulado con el presupuesto. Entonces, el plan operativo es un conjunto de actividades operativas, inversiones más específicas que son valorizadas para asegurar la producción de bienes y servicios que contribuyan al logro del resultado, ¿no? Entonces, ya en el plan operativo, ya es de cada institución qué acciones operativas realiza para lograr sus fines. Por ejemplo, para realizar un taller, ¿qué insumos vamos a necesitar? La actividad, realizar un taller.
¿Y qué insumos necesitamos para realizar ese taller? Necesitamos un especialista, necesitamos papel, necesitamos impresiones, fotocopias, necesitamos implementos útiles de escritorio como lapiceros, bolígrafos, plumones. Bueno, ¿qué es lo que vamos a realizar ya al nivel operativo? Ya insumos en bienes y servicios. Entonces, ya en un plan más pequeño, ya en cada entidad se programa este plan operativo que se realiza para un periodo corto de un año. Entonces, plan operativo a corto plazo, plan estratégico a mediano plazo, plan de desarrollo concertado, planes estratégicos sectoriales multianuales, ya un poco más a largo plazo. El plan estratégico de desarrollo nacional, mucho más largo plazo. Tenemos esta visión al 2050 que ya se debe estar realizando este plan estratégico de desarrollo nacional, modificando siempre por el tema de la pandemia que hemos pasado. Y bueno, como explicamos, nuestro plan operativo tiene acciones estratégicas, el tratamiento de las inversiones, el registro, se aplican ya, como les indiqué, hay un aplicativo, ¿no? El CEPLAN B.01, bueno, la primera versión que salió, y tiene etapas para su elaboración, se aplica una gestión de riesgo y tiene una validación y aprobación. Como indicamos, todo a cargo de quién? Del CEPLAN. Las características del plan operativo, vamos a revisar estas características como descripción. Es un instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional. Entonces, el POI también es un instrumento de gestión que le sirve a la entidad. Está dentro de todos los instrumentos de gestión que manejan las entidades públicas. Su nivel de elaboración es como unidad ejecutora. Entonces, indicamos al inicio que cuando es un pliego, digamos, el gobierno regional tiene diferentes unidades ejecutoras. El pliego es el gobierno regional, las unidades ejecutoras serían la Dirección de Transporte, de Agricultura, la Dirección de Salud, la Dirección de Educación. Entonces, el pliego puede tener muchas unidades ejecutoras, pero una unidad ejecutora puede ser a la vez un pliego. Por ejemplo, una municipalidad es un pliego y a la vez es una unidad ejecutora porque no tiene otras unidades. Algunos, claro, gobiernos locales sí manejan otras unidades ejecutoras, pero como el ejemplo claro de un gobierno local que no tiene otras unidades es pliego y unidad ejecutora a la vez. Los contenidos principales son actividades operativas e inversiones. Su periodo es a corto plazo a un año, ¿no? En contexto multianual, ya lo veremos un poco más según lo determine CEPLAN, con esta programación multianual que están solicitando. Y los elementos del POI tienen una unidad de medida, que es la metafísica a lograr con la actividad operativa. Ojo que acá hablamos de actividades siempre operativas. Tiene una programación física, que es el número de unidades que se espera alcanzar en el periodo de ejecución del POI. Tiene una programación financiera, expresión financiera del POI distribuida en el periodo de ejecución según lo proyectado. Como indicamos, tiene vinculación directa ya con el presupuesto. Ya tiene una vinculación con presupuesto. Y tiene un ubigeo, que es la identificación, el lugar, departamento, provincia o distrito donde se realiza la actividad operativa. Entonces estamos viendo que es muy importante conocer nuestro plan estratégico institucional, nuestro plan operativo institucional, ya en cada entidad. Entonces tenemos que realizar según estas guías, según los lineamientos que nos entrega ese plan, realizar estos planes operativos. Bueno, nos consultan si en el CEPLAN también se articula temas del Proyecto Educativo Nacional PEN al 2036. Bueno, en el momento no tengo conocimiento de ese proyecto educativo nacional al 2036, pero si ya se está articulando al año 2000, a nuestra visión concertada del año 2050, entonces también debería estar este proyecto educativo, ¿no? Al 2036, porque está inmerso dentro del periodo 2050-2036, es un poco antes. Entonces,
Todos los planes tienen que articularse. Si vienen de una política nacional, tienen que estar articulados a esa política nacional. Todos los sectores, todas las regiones en el territorio, los gobiernos locales tienen que articularse a las políticas nacionales. Bueno, ¿y cómo se modifica el POI? Hace rato también mencionábamos por qué y cuándo se modifica el PI. Entonces, cuando se modifica el PI, también tienes que modificar el POI, ¿no? Porque tu POI está articulado a tu PI. Entonces, si se modifica el PI, ya por defecto indicamos se debe modificar el POI. También cuando existen cambios en la programación de metas físicas, de las actividades operativas, hay inversiones que estén relacionadas al mejoramiento de los procesos continuos y o su priorización. De repente no podemos realizar esta actividad, vamos a realizar otra debido al presupuesto, entonces cambiamos, ¿no? Cambiamos la actividad que se tiene que realizar en el plan operativo. Incorporación de nuevas actividades operativas, el Ejecutivo nos da mayor presupuesto, realizamos otras actividades operativas que tienen que estar también primero en nuestro plan estratégico institucional. Entonces, cuidado con esas modificaciones. O normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre los que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PI. Entonces, muy importante identificar que nuestro plan operativo está articulado a nuestro plan estratégico institucional. Si tú modificas tu PI, también tienes que modificar tu plan operativo institucional. Esto tenemos que tener muy en cuenta, por favor. El contenido mínimo de la estructura del plan operativo, como ya lo veíamos en el PI, tiene también una declaración de política institucional, la misión institucional. ¿Y de dónde sacamos esta misión y declaración de política? No es que vas a realizar otra declaración de política o otra misión, no. La declaración de política y misión institucional lo copias de tu plan estratégico institucional. Ya no tienes que realizar otra misión, otra política, ya lo tienes. Entonces, hay que tener presente estos conceptos. ¿Y qué más? Contiene acciones estratégicas institucionales, ya lo indicamos, priorizadas por objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Los reportes del POI obtenidos del aplicativo CEPLAN, que incluye los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas y actividades operativas. Entonces, muy importante el contenido del POI. Entonces, conocer que tu política y tu misión lo vas a copiar de tu plan estratégico institucional. Entonces, ¿en qué momento se elabora el POI? Bueno, el POI se elabora y se aprueba con la finalidad de orientar la asignación de recursos a los logros y metas prioritarias. Y al hablar de recursos, ¿qué mencionamos que era? Presupuesto. Entonces, con la finalidad de orientar esta asignación de recursos al logro de metas prioritarias es que se desarrolla este plan operativo. Para ello en cuenta se tiene la situación económica fiscal de la entidad. ¿Y dónde está esta situación económica fiscal? Pues está descrita en el marco macroeconómico multianual. En ese marco macroeconómico multianual que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que estar enmarcado en nuestro plan operativo, así como la asignación presupuestal, la estructura presupuestal del año vigente. Entonces, la entidad debe registrar la priorización de cada actividad operativa sobre la base de la ruta estratégica del PI. El POI, en consecuencia, tiene que ser aprobado por el titular de la entidad, quien lo aprueba hasta el 31 de julio de cada año, ya como concepto. Y este POI debe ser a su vez registrado, ¿no?, en este aplicativo CEPLAN y con la emisión del citado correspondiente. El titular también dispone su publicación en el portal de la transparencia de la entidad. Muy importante, no solamente registrar el plan operativo en el aplicativo CEPLAN B01. Bueno, puede que haya ya otra versión, ¿no? Pero también muy importante que se publique en el portal de transparencia de cada entidad, en su página web de cada entidad, así como también que más se publica el plan anual de contrataciones
porque así lo indica la norma. Entonces, muy importante conocer el desarrollo de nuestro plan operativo institucional, y también se pueden realizar ajustes al POI, claro, hemos indicado, ¿no? De acuerdo con la priorización, de acuerdo que si modificas tu plan estratégico institucional, también tienes que modificar tu plan operativo institucional. ¿Qué más indica? Que luego que el Congreso de la República aprueba la ley anual de presupuesto y cada pliego aprueba el PIA, la entidad revisa que los recursos totales estimados en el POI tengan coincidencia con el PIA. De no ser consistente, la entidad modifica su PI y en consecuencia las metas físicas. Entonces, una vez que se apruebe el presupuesto nacional, tiene que ajustarse el plan operativo institucional para que se enmarque dentro de este presupuesto que nos están entregando. Si es que no es así, tiene que modificarse las metas. Si es que es muy poco el presupuesto, en todo caso tendrás que elegir cuáles son las actividades más importantes que vas a realizar. ¿No? Tienes que, en consecuencia, modificar tus metas. Y bueno, ya como un esquema, vemos el registro que se hace del plan operativo institucional. Ya vemos a nivel del plan estratégico institucional, donde están los objetivos estratégicos institucionales, pues viene la acción estratégica institucional, el centro de costo, y este centro de costo con la vinculación de dónde viene, bueno, de este sistema ISIGA, ¿no? El famoso centro de costo. Y la vinculación de la acción estratégica institucional nacen las actividades operativas, las metas físicas y financieras, y se reflejan en nuestro cuadro de necesidades. Después de nuestro cuadro de necesidades, ya vendrá nuestro plan anual de contrataciones, ya un poco más abajo. Y la vinculación con categoría presupuestal, programas presupuestales y las APNOP y acciones centrales, los productos y proyectos y acciones comunes, la actividad presupuestal que también, ¿no?, se vincula con la actividad operativa. ¿Qué actividad operativa vamos a realizar? Cuadro de necesidades y posterior a ello plan anual de contrataciones. Entonces ya tenemos un poco más clara esta gráfica que hemos desarrollado el día de hoy. ¿Y cuál es el formato del plan operativo, ¿no? Este plan operativo institucional que nos indican en la versión 1 del B1 del CEPLAN, de su aplicativo, ¿no? Este les presento en forma gráfica cómo es el formato, de registro. Entonces, este es el periodo, este es el PI, el nivel de gobierno, el sector, el pliego, unidad ejecutor, el centro de costo, la acción estratégica institucional, la acción estratégica institucional 2 y el objetivo institucional. Ya para graficar nuestra cadena de valor, bueno, no se nota aquí indica insumos en la primera. Para el plan operativo hemos indicado que se tienen insumos y actividades. En el PI tenemos acciones estratégicas y objetivos estratégicos. Estas acciones estratégicas se reflejan en productos y los objetivos estratégicos se reflejan en resultados iniciales. Entonces ya en el plan de desarrollo regional concertado o plan de desarrollo local concertado, ya en el territorio hablamos de resultados iniciales, resultados intermedios y resultados finales. Y este impacto ya refleja los objetivos nacionales. Entonces, cuando hablamos de impacto, ya hablamos de objetivos nacionales en esta ubicación de planes y la cadena de resultados. Entonces, ¿cómo inicia esta cadena? Insumos, actividades y productos, ¿no? Muy importante conocer el plan operativo, abarca insumos, actividades operativas, el plan estratégico institucional, productos y resultados iniciales, y ya en las políticas territoriales, locales concertadas y sectoriales, políticas nacionales, ya hablamos de resultados intermedios, resultados finales, y a nivel de objetivos nacionales, ya hablamos del impacto, ¿no? Lo que comentábamos, por ejemplo, la prueba PISA que evalúa el nivel de conocimiento de los estudiantes. Entonces ya cuando se incrementan, hemos tenido un porcentaje mayor al año anterior o a la última fecha de un examen anterior,
entonces ya se impacta, ¿no?, a nivel nacional sobre la política de educación. Este es el impacto final, impacto agregado, que repercute en los objetivos nacionales, si se han cumplido, si se han logrado o alcanzado esta política nacional. Como hemos visto, la articulación de estos planes es muy importante. ¿De dónde nace todo? Nace desde este plan estratégico de desarrollo nacional. Posterior a ello, los planes sectoriales multianuales en los ministerios. Posterior a ello, los planes de desarrollo concertado, sea ya local o regional, y de allí ya en cada institución, los planes estratégicos institucionales y los planes operativos institucionales para completar esta cadena de resultados. Muy importante este tema que estamos tratando. Por favor, repásenlo en las diapositivas que les hemos enviado a los grupos. Y la definición de los eslabones ya como conceptos. Los insumos son los factores que intervienen en la producción de los bienes y servicios. Pueden ser de tipo financiero, también puede ser humano, como indicamos, la contratación de médicos, la contratación de docentes, la contratación de especialistas. Las actividades son el conjunto de procesos u operaciones mediante las cuales se genera un valor al utilizar los insumos, dando lugar a un producto. Si contratamos estos insumos, médicos, enfermeras, van a generar un valor porque vamos a mejorar la atención en un centro de salud, si es que fuera esa la actividad, o una campaña de vacunación, vamos a tener un resultado, un producto determinado. Los productos son los bienes y servicios provistos por la entidad que se obtienen de la transformación de los insumos a través de las actividades, ¿no? Si vacunamos a un sector de la población, entonces, ¿qué tenemos como resultado? Una población sana como producto. Entonces, seguimos viendo esta definición de los eslabones. Los resultados iniciales representan los efectos generados en la población en el corto plazo, como influencia, si seguimos en el ejemplo anterior, la mejora de su salud. ¿Y qué más? Si es en el caso de la anemia, disminución de la anemia o cero anemia. Resultados intermedios se definen como los cambios en las condiciones de vida de la población. Si una población está sana, ¿cuál será el cambio de vida que le dará? Ese cambio de vida de una población sana será para que pueda tener una mejor atención si es un niño, prestar una mejor atención en el colegio. Si es una población sana, claro, ¿no?, influencia mucho en él. Y como resultados finales se definen como los cambios en las condiciones de vida de la población que ocurren ya en el largo plazo. Ya en el largo plazo, esta población se ha vacunado, entonces en el largo plazo crecerá su tiempo de vida en el tiempo, ¿no? Entonces vamos viendo estos conceptos claros para complementar este ciclo de planificación estratégica en el sector público. Y en el sector privado se planifica, bueno, también se planifica, ¿no? En los sectores se planifica, sean públicos o privados, y generalmente lo que funciona en el sector privado se viene trayendo, ¿no?, al sector público porque ha funcionado bien. Entonces, el ejemplo de una cadena de valor, ya de la guía que nos entregó el CEPLAN, por ejemplo, ¿no?, demanda de los ciudadanos, insumos, que indicamos que son bienes o servicios, medicamentos, médicos, enfermeras, equipamiento, infraestructura, personal, administrativo. En infraestructura puede ser un centro de salud, puede ser un hospital, claro, también puede estar considerado, ¿no?, en infraestructura. Las actividades, atención médica, distribución de medicamentos, procesos administrativos, también que se realizan dentro de cada entidad. Como producto, la prestación de salud, resultado específico, población sana, ya lo indicamos. Como resultado final, mejores estándares de vida. Bueno, aquí está mejor conceptualizado, ¿no? Mejorar el estándar de vida de la población. Entonces, esta es la cadena de valor. Esta es la cadena de valor en la planificación estratégica. Y también utilizamos las guías que nos da el CEPLAN para presentarles a ustedes. Agradecemos al Centro de Estudios Especializados, siempre en gestión pública, CESGESPU, y al Colegio de Economistas
de Cusco, quienes nos permiten participar y realizar este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Y vamos viendo que poco a poco vamos conceptualizando, ya vamos entrando a nuestro tema que es la contratación pública, después ya del plan operativo, después de ese cuadro de necesidades, ya vendrá nuestro plan anual de contrataciones, posteriormente ya vendrán los procesos de selección, entonces ya vamos poco a poco viendo de dónde nace, de dónde nace. Porque alguien indicaba ahí mi plan anual de contrataciones, ¿cómo hago? Bueno, lo que generalmente hace un especialista en logística, revisa lo que contrataron el año anterior y este año lo proyectan. Bueno, una estrategia cuando no existen planes operativos o planes estratégicos, podría darse, pero sin embargo, la forma correcta es esta. Tenemos que planificar. ¿Y de dónde viene esta planificación? Ya indicamos, nace de las políticas nacionales, pero primero a ello tiene que existir el problema público, la necesidad pública. Entonces es una cadena que se viene articulando hasta terminar y hasta plasmar el plan anual de contrataciones que al final o en la siguiente sesión lo veremos. Entonces, recordando, ya hemos hablado de los PCN, que eran los planes estratégicos sectoriales multianuales en los sectores. Los PEM, los planes estratégicos multisectoriales. Los PDC, los planes de desarrollo local concertado. Hemos hablado de cuál es la etapa prospectiva, cuál es la etapa estratégica y la etapa institucional. También hemos visto los planes estratégicos institucionales, los planes operativos institucionales. ¿Qué contienen los planes operativos? Contienen las actividades operativas y las actividades presupuestales. Muy importante el tema del presupuesto. Entonces, hemos hablado ya del plan estratégico sectorial, los planes de desarrollo concertado, plan de desarrollo local concertado, plan estratégico institucional, plan operativo institucional y los planes especiales. ¿Qué planes especiales? Por ejemplo, existe un plan de riesgo de desastres, un plan especial que tienen las entidades también. Entonces, recapitulando, ¿no? Para los sectores y sus correspondientes organismos públicos adscritos, esta es la alineación, ¿no? El plan estratégico de desarrollo nacional, los planes estratégicos sectoriales multianuales, los planes estratégicos institucionales, los planes operativos y el presupuesto. Para los que ya son gobiernos locales, ya en cada sector territorial, el plan estratégico de desarrollo nacional, el plan estratégico sectorial, el plan de desarrollo concertado, ya sea regional o local, los planes estratégicos institucionales, los planes operativos institucionales y el presupuesto. Esa es la articulación que se va dando a nivel de planes estratégicos. Entonces, seguimos avanzando ya para culminar. Y hay un concepto que se viene dando ya hace pocos años, ¿no? Quizás en el sector público, pero ya es importante utilizarlo y conocerlo ya para culminar el tema de planificación estratégica, que es el valor público. Entonces nos indica que el valor público es un concepto reciente, ¿no? Fue Mark Moore quien introdujo este enfoque de valor público allá por el año 95. ¿Con qué objetivo? De trazar una estructura de razonamiento práctico que suponga una guía para el gestor público. Esta perspectiva buscaba cambiar el enfoque tradicional de la gestión pública que intentaba ser eficaz y eficiente de acuerdo a los mandatos políticos, lo que se traducía en gestores públicos que actuaban con la mentalidad de administradores y no de empresarios o ejecutivos. Entonces, este concepto nace de ello, ¿no? De que se tenía una mentalidad de administrador y no de empresarios o ejecutivos, dando como resultado la ausencia de liderazgo en la prestación de servicios públicos, una filosofía proactiva y con enfoque empresarial en la creación de valor público. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de valor público? Bueno, Moore nos indica que consiste en que los recursos públicos deben ser utilizados para incrementar el valor de la misma forma en la que se cree el valor en el sector privado, teniendo en consideración que el valor público debe ir más allá
de un enfoque de impactos monetarios y debe incluir beneficios sociales percibidos por los ciudadanos. Son los ciudadanos los que al final deben percibir estos beneficios sociales. Una perspectiva más general considera el valor público como un enfoque integral para pensar en la gestión pública y en la mejora continua de los servicios públicos. Entonces, al inicio de este capítulo de planificación estratégica, iniciamos hablando del problema público. El problema público es la inseguridad, el problema público puede ser una calle que no tenga electrificación, que no tenga luz pública, energía pública o luz pública, y ese es el problema público. El no tener energía eléctrica, el no tener luz pública, ¿qué genera? Genera inseguridad. Esta inseguridad es visto como el problema público. ¿Y cómo lo resolvemos? A través de la aplicación de políticas. ¿Y de dónde vienen las políticas? Lo hemos visto ya de dónde nacen nuestras políticas públicas. ¿Y a través de quién se ejecutan estas políticas? A través de los sistemas administrativos, el Estado en su grandeza, digamos, para administrar a más de 30 millones de habitantes, se organiza en estos sistemas administrativos. Y planifica, ya hemos visto de dónde nacen las políticas públicas para mejorar este problema de inseguridad. Pero el ciudadano, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es el valor que le da? Ya hicimos la obra, ya electrificaste una calle, ya pusiste luz. El ciudadano, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es el resultado, el beneficio que él recibe? El resultado final que él recibirá será la seguridad. La seguridad, la disminución de la delincuencia, y él es el que le da el valor público a este problema que ya ha sido resuelto. Entonces, More enfoca este concepto de valor público para que las entidades dejen solo de ser simples administradores, sino que vayan mucho más allá, y buscando siempre el beneficio social. Las entidades públicas son entidades prestadoras de servicios, entonces tienen que hacerlo eficiente y eficazmente para el servicio ¿a quién? Para el servicio al ciudadano, a la ciudadanía. Todo lo que hemos desarrollado en esta sesión y en la sesión anterior ha explicado el proceso. ¿Para qué? Para concluir en este concepto, en el valor público que debemos entregar a los ciudadanos. ¿Quién le va a dar este debido valor? La ciudadanía. Ellos, cuando se sientan beneficiados, cuando sientan disminuida la delincuencia, cuando se sientan más seguros, le van a dar ese valor público a todo el trabajo que se ha realizado en las entidades del Estado. Bueno, espero que haya quedado claro estos conceptos. Les agradecemos siempre a nombre del Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU. Le pasaremos a resolver sus consultas si es que las tienen o si es que también las han enviado vía chat. Siempre agradecer a nuestros ponentes que están participando, nuestro saludo especial al doctor Jovan, quien ha participado y quien sigue participando en los conceptos del proceso de contratación pública, a nuestra contadora Fanny Valladares, que nos va a acompañar en el tema de control gubernamental, al doctor Iván Amanqui, quien es especialista en contrataciones y nos acompañará en la siguiente sesión. Estamos esperando sus consultas, algunas dudas. Queremos agradecerles siempre por su participación. Indicarles también de que la sesión y el material les enviamos a los grupos del WhatsApp para que estén siempre revisando el avance de este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Nos llega por ahí una consulta, nos indica, y las metas presupuestales, ¿en qué tipo de plan deben articularse? Bueno, ya las metas presupuestales ya se manejan a nivel
como lo ha indicado a nivel de presupuesto. Ya estas actividades estratégicas, estos objetivos estratégicos se van a desarrollar a través de estas acciones estratégicas y se van a vincular al plan operativo y el plan operativo con el presupuesto público y al ser este enlace con el presupuesto público se van a crear las metas ya presupuestales, ya a nivel de presupuesto, y quien lo va a administrar va a ser el jefe de presupuesto de cada entidad o el que haga sus veces. Entonces, ellos van a generar estas metas presupuestales, ya sean proyectos de inversión, o sean estas famosas IOR, que son mejoramientos, ampliaciones, o de repente son solamente actividades que se tienen que realizar a nivel de este sistema integrado de administración financiera conocido como el CIAF. Entonces, esperamos que haya quedado clara esa consulta. Por favor, sigan haciéndonos llegar sus consultas al WhatsApp o si tienen audio, al audio. Siempre agradecerles por su participación en este programa de especialización en contrataciones del Estado. Perdón, tengo una consulta. Sí, adelante. Tal vez respecto un poquito a lo que es el tema de reversión presupuestal, nos puede indicar un poquito tal vez al respecto. Bueno, es un tema que lo vamos a ver también más adelante, pero sí, es muy bueno conocer cuándo se revierten los presupuestos. Bueno, generalmente se programa, ya hemos programado nuestros proyectos o actividades para este periodo fiscal. Entonces, existen recursos, ya hablamos de fuentes de financiamiento, al hablar de fuentes de financiamiento, voy a mencionar de que las fuentes de financiamiento que tienen las entidades públicas son los recursos directamente recaudados, que son los recursos que recauda cada entidad, ¿no? Ya sea por cobro de tasas o algún pago estipulado en el TUPA, en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de cada entidad. Esos son los recursos directamente recaudados. Tenemos otro tipo de recurso o de fuente que es el canon sobre canon. Entonces, también es otra fuente. Tenemos otra fuente que es el Fondo Común, el Fondo de Compensación Municipal. Tenemos otras diferentes fuentes como son donaciones y transferencias, y también tenemos los recursos ordinarios. En el caso de la reversión, los recursos que generalmente se revierten al 31 de diciembre de cada año son los recursos ordinarios. Muchas veces, por ejemplo, pondremos el caso ya específico del programa del vaso de leche en los gobiernos locales. El programa del vaso de leche se da a través de recursos ordinarios que nos transfiere el Ejecutivo a cada entidad, a las más de 1.800 gobiernos locales a nivel nacional. Este programa, sus recursos son los recursos ordinarios. ¿Qué quiere decir? Que si uno no llega a gastar el completo del presupuesto que te han asignado, que te pueden haber asignado, por ejemplo, 150,000 soles, y solamente gastaste 148,000, entonces esos 2,000 soles al 31 de diciembre, si no llegan a devengarse, a nivel del CIAP, hablamos de fases, fase de certificación, fase de compromiso anual, fase de compromiso mensual, fase de devengado y fase de girado. Entonces, o el girado, como le dicen algunos, pues ya no lo consideran como fase. Entonces, si es que al 31 de diciembre tus 150,000 no se encuentran a nivel de devengado, entonces el 31 de diciembre se revierte estos recursos ordinarios. Pasan a rever. ¿Qué quiere decir? Que regresan al presupuesto del sector de economía y finanzas y ya no lo puedes recuperar, ¿no? Y existen algunas otras metas o actividades u obras que serán con este presupuesto. Fue, por ejemplo, el caso del PRONIE. El PRONIE también te daban presupuestos para la construcción de colegios por estos recursos ordinarios. ¿Qué sucedía? Si hasta el 31 de diciembre no llegabas a ejecutar todo tu gasto, se revertía. Sin embargo, en esos casos, que son proyectos,
Sin embargo, depende de la legislación. Entonces, lo que sucedía es de que tú informabas de que no ibas a gastar el total de tu presupuesto y el siguiente año, mediante un acto resolutivo o una ley o un decreto supremo específicamente, se te volvía a devolver a la entidad esos presupuestos. Entonces, podías recuperarlo, ¿no? Pero no es así como el programa del vaso de leche, que se revierte y lo pierdes este presupuesto. Bueno, espero que haya quedado clara tu consulta. Esperamos sus mayores consultas, por favor. Estamos todavía en los minutos finales para culminar nuestro programa de especialización en esta sesión, que es la planificación estratégica. Les agradecemos también siempre su participación. Es necesario de que nos estén consultando siempre, porque así vamos ampliando y vamos compartiendo nuestros conocimientos con los que no conocen el sector público. Como ya lo indicamos, este programa de especialización está iniciado para iniciar desde cero, para quienes no conocen la gestión. Entonces vamos ampliando los conocimientos. También queremos indicarles que vamos a tener la participación de un especialista en el sistema integrado de gestión administrativa, ya que ya se ha implementado el Sistema Nacional de Abastecimiento y esta cadena de abastecimiento público que abarca no solamente la compra, sino hasta la disposición final de los bienes del Estado. Entonces es muy necesario contar con especialistas en cada etapa del desarrollo de este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Vamos a revisar si nos han consultado, ¿no? Nos indican, ¿y cuánto es el tiempo aproximado que demora el realizar un plan de desarrollo concertado? Bueno, el plan de desarrollo concertado tiene diferentes fases o etapas, ¿no? Primero se tiene que formar la comisión, ¿no? Designado siempre por el titular de la entidad. Posteriormente se hacen talleres participativos, ya sea uno o dos, como lo programe la entidad. Entonces, en realidad no tiene plazos específicos, pero siempre es bueno hacerlo con eficiencia y eficacia, siempre considerando los tiempos para que se logre aprobar. Una vez tenida esta información, una vez tenida tu visión, y toda la información que se requiere, esto lo remites al CEPLAN, y es el CEPLAN quien te va a aprobar este plan de desarrollo concertado. Esperemos que haya quedado clara la consulta. Estamos a la espera también de sus demás consultas. Ya estamos en la etapa final de la sesión del día de hoy en nuestro programa de especialización en gestión de las contrataciones con el Estado. Entonces, por favor, siempre a los que han podido entrar al link, marquen por favor siempre su asistencia. Es necesario siempre conocer quienes participan. A los que no, bueno, ya estamos viendo con su participación y a través del chat, ¿no? Siempre es bueno escribir aunque sea una palabra para considerar su asistencia. Tienen que obtener el 80% de asistencia para que también se pueda emitir el certificado a nombre del Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESPESPU, y el Colegio de Economistas del Cusco. Nos consultan a través del WhatsApp si es que este programa abarca también para los que son proveedores del Estado. Bueno, claro, sí, este programa de contrataciones del Estado, de gestión de las contrataciones del Estado, abarca, ¿no? Los conceptos que se tienen que dar al proveedor desde su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores hasta la presentación de ofertas. Entonces, sí, abarca todos estos conceptos. No se preocupen, por favor. Abarcan todos estos conceptos necesarios para el conocimiento general de nuestros proveedores y contratistas. Ya en el Estado les llamamos contratista. Vamos a desarrollar talleres prácticos de cómo se elabora una propuesta. Bueno, no habiendo más consultas, hemos tenido 2 sesiones en lo que respecta a nuestro
tema de planificación estratégica en el sector público. Les agradecemos siempre por su participación. Gracias al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública y al Colegio de Economistas del Cusco. Entonces, no habiendo mayores consultas, vamos a dar por terminada nuestra sesión el día de hoy y les esperamos el día jueves, 6:30 de la tarde, para estar otra vez con ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias.